Los dedos del guardia de seguridad se clavaron en mi brazo mientras me arrastraba hacia la salida. Todos en el lobby me miraban fijamente, algunos grabando con sus teléfonos. La gente estaba ahí, con los brazos cruzados o una sonrisa burlona en los labios, disfrutando cada segundo de mi humillación. Entonces las puertas del elevador se abrieron. Mi esposo salí. Se cambia el yugo. Pero espera. Antes de contar cómo se desarrolla esta pesadilla, presiones botón de suscribir ahora mismo. Por lo que estés a punto de escuchar te va a hervir la sangre. Esta es una historia verdadera sobre crueldad, cómo y justicia instantánea. Vamos. Mi nombre es Camila Rodríguez, es 4 años yo servía café, un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, viviendo de quincena en un pequeño departamento con el techo voltando. La vida no era fácil, pero el de mi había en sí, algo valioso. El valor de una persona no es en lo que viste, sino en cómo tratas a los demás. O ya todos lo supieron. Fui a donde conocí a Adrián. Llegan lluvioso martes por la mañana. Pedí un café negro y se senta junto a la ventana trabajando en su laptop. Recuerdo haberlo visto quitar su costosa chamarra y vestirla. A un hombre sin hogar, que temblaba de frío afuera. Sin cimarras, sin audiencia, solo pura bondad. Es momento cambié mi vida para siempre. Empezamos a hablar y 3 meses después éramos inseparables. 6 meses después, me propuso matrimonio. Dije que si sin dudarlo ni un segundo. Ahora bien, aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre mí. Cuando me casé con Adrián, me casé con el hombre. No con su dinero. Él es dueño de una cadena de hoteles de lujo en Queens Park. Su patrimonio neto es algo en lo que ni siquiera me gasta pensar. Pero a pesar de toda esa riqueza, me negué a cambiar quién era yo. Todavía compro en tiendas de segunda mano. Todavía uso mis viejos jeans, CC modos y mis side-tears. No tengo bolsas de Daisy Edon y joyas caras. A Adrián le encanta eso de mí sí. Das que en un mundo lino de gente falsa, soy lo más real que he encontrado James. 3 semanas antes de ese día que James olvidaré, Adrián se fue a un importante negocio en Singapur. Hablábamos cada noche, pero lo extrañaba muchísimo. La casa se sentía vacía sin su risa, sin su presencia, sin el ruido familiar de sus pasos en el pasillo por las mañanas. Así que el jueves pasado decidí sorprenderlo. Estaba hospedado en nuestro hotel insignia, el Grand Meridian, terminando algunas reuniones finales antes de volver a casa. Compré un vuelo de último minuto. Metí algo de ropa en una mochila y me fui al aeropuerto. No le dije que iba. No le dije a nadie. Solo yo, mi mochila estaba y la emoción de verlo. Cuando aterricé, estaba agotada. El cabello en un chongo despeinado, sin maquillaje, y usando mis jeans favoritos desde hace 2. Una rica que me dio mi abuela vio unos tenis gastados. Me vi exactamente como lo que era una mujer cansada, que acababa de estar 5 horas en un avión. Tomé un taxi al hotel, con el corazón acelerado de emoción. No podía esperar ver la expresión en la cara de Adrián tocar a la puerta de su habitación. El taxi se detuvo frente al Grand Meridian y sentí es familiar orgullo recorriendo el pecho. El edificio brillaba, con mimos de todos dorados, las fuentes al frente danzando bajo el sol de la tarde. Mi esposo construyó esto. Su visión, su esfuerzo. El portero Carlos estaba en la entrada. Cuando me acerqué, me miré, y lentamente abrí la puerta con esa expresión en su cara. Como si hubiera olido algo malo. Lo noté pero no dije pasar. Tal vez estaba teniendo un mal día. Caminé por esas puertas giratorias doradas hacia el enorme lobby. Candelas de cristal, pisos de mármol tan brillantes que podí ver tu reflejo, flores frescas por todas partes. Era hermoso. Algunos huéspedes deambulaban por allí, tonos vestidos con trajes costosos y vestidos de deseado. Me dirigí directamente al mostrador de recepción, emocionada de hacer el check. En luego subir a sorprender a Adrián. No me imaginaba lo que me esperaba. No tenía la más mínima idea de lo que estaba a punto de vivir. La recepcionista, una joven llamada Jessica según su gafete, estaba hablando por teléfono. Me mira, rojo, voy sus esponas en blanco antes de darme ligeramente la espalda. Me quedé esperando. Pasó un minuto, 2, 3. Claramente estaba platicando con alguien, riendo sobre planes, el fin de semana mientras yo estaba allí parada, invisible. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, colgué y me miré con la expresión más fría del mundo. ¿En qué le pudo ayudar? Su tono era helado, como si me estuviera haciendo un enorme favor solo con reconocer mi existencia. Sonreí con calidez,
tratando de meter su frialdad con amabilidad. Sí. Hola, tengo una reservación. Camila Rodríguez. Tecló en su computadora con movimientos deliberadamente lentos, sus largas orillas golpeando el teclado. Mira la pantalla, luego a mí, luego la pantalla otra vez. No vio ninguna reservación con ese nombre. Mi sonrisa vaciló un poco. Qué raro, la hay sin línea. Dije mostrar la confirmación. Sé que mi teléfono va a abrir el correo mosta en dolel, ni tu miro de confirmar los hitos. Jessica apenas lo mir. Eso podría estar editado. Cualquiera puede falsificar eso. Papede, sorprendida. Perdón. Yo para cuantificar una confirmación de hotel. Señora, no se lega todo tipo de gente intentando colarse a hoteles de lujo. Puede revisar de nuevo. Tal vez reserve en otra ubicación. La forma en que dicho hoteles de lujo se siente como una bofetada. Como si yo no pudiera pertenecer allí. Respira profundo, manteniendo la compostura. No, definitivamente es esta ubicación. Yo pido revisar de nuevo, por favor. Tal vez bajo el nombre de mi esposo, Adrian Rodríguez. Su sella se levante. Adrian Rodríguez. Yo el Adrian Rodríguez, diciendo que está casada con el dueño de esta cadena hotelera. Soltó una pequeña risa, why no te dos empleados más. Un botón llamado Ben, why otra recepcionista llamada Sofía, habían dejado de hacer lo que hacen para absorber nuestro intercambio. Estaban cuchicheando entre ellos, burlendos. Sí, lo soy. Pide revisar la reservación, por favor. Jessica suspiró dramáticamente, convirtiendo el momento en una actuación para sus colegas. Claro, cariño. Dije revisar. Más tecleo lento. Una especie había formado detrás de mí, resoplando con impaciencia. Sentí que me ardía la cara, avergonzada, pero tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando le la gerente. Why lo que vino después. Nunca lo había podido imaginar. Jessica, yo he algún problema aquí. Su voz era cortante, autoritaria. Era alta, con un elegante traje verdoso. El cabello recogido con tanta fuerza que pareció doloroso. Su gafe de aquí. Patricia, gente de atención al cliente. La cara de Jessica se iluminó, como si hubiera estado esperando refuerzos. Patricia, tenemos una situación. Esta mujer dice que tiene una reservación, pero no pudo encontrarla en el sistema. También dice la esposa del señor Rodríguez. Patricia se volvió hacia ella. La mirada que me dio me revolvía el estómago. Era puro juicio, puro desprecio. Me miré de arriba abajo lentamente, evaluando mi cabello despeinado, mi ropa vieja, mis tenis rayados. ¿Qué parecer el problema aquí? Ir en faces en aquí se siente intentional, como si yo fuera. El problema simplemente por existir en ese espacio. Expliqué todo de nuevo con calma, mostrando el correo de confirmación. Patricia apenas lo miró. En cambio, cruzó los brazos y le di la cabeza. Señora, yo estoy segura de que puedo pegar nuestras habitations. Nuestras habitations están comienzan en 100 layers por noche. Tal vez hubo alguna confusión. Yo he revisado el motel y con Michael que está en la quinta avenida. Y el lobby parecía quedarse en silencio. O tal vez era solo el zumbido de la sangre en mis oídos. Puedo pagarlo. Tengo una reservación. Le mostré la confirmación. Patricia se volvió hacia Jessica. Verifique su tarjeta de crédito. Jessica pasó mi tarjeta con esa lentitud teatral. Todos esperamos. Fui rechazada. Eso es imposible. Dije, con la voz ligeramente temblorosa. Inténtelo de nuevo. Patricia sonrió con suficiencia. Señora, no aceptamos tarjetas que no funcionan. Why honestamente, toda esta historia sobre estar casada, con el señor Rodríguez. Yo de verdad espero que le creemos. Jessica le susurró algo a Sofía, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Probablemente robada de todas formas. Y una mujer bien vestida que estaba cerca murmuró a su comparante. ¿Cuál vergüenza? Corredas vergüenza la gente intentando estafarlos. Sentí que las paredes se cerraban. Más personas miraban ahora, esta creciente audiencia ante mi humillación. Quiero hablar con el gerente general ahora mismo. Patricia soltó una carcajada. Yo soy la gerente y le estoy diciendo que necesita retirarse inmediatamente. Entonces lema al dueño. Lema Adrian. La risa de Patricia se hizo más fuerte. El dueño. Creí que el dueño tiene tiempo para esto, para usted. Se volvió hacia Jessica. Llamamos a la policía simplemente seguridad. Mis manos temblaban mientras intentaba llamar a Adrian. Fui directo al buzón de voz. Probablemente estaba en una reunión. Patricia me vio intentarlo y sacudí la cabeza con burla. Ahora haciendo llamadas falsas. Esto se está poniendo triste. Sac su radio. Frank, te necesitamos en recepción. Tenemos una intrusa.
No estoy intrusa. Tengo una reservación. Mi voz iba subiendo, la desesperación colándose en cada palabra. En menos de un minuto, dos corpulentos guardias de seguridad aparecieron. Frank y Tony, según sus gafetes, ambos parecían sacados de una película de acción. Pura musculatura y intimidación. Patricia me miró como si fuera basura que había que tirar. Escortan a esta mujer fuera del hotel. Está entusa intentando defraudarnos. Por favor, Chemi. Les estoy diciendo la verdad. Soy Camila Rodríguez. Este es el hotel de mi esposo. Frank agarró mi brazo y cuidado. Su agarre era firme, doloroso. Tony agarró mi brazo derecho con la misma rudeza. Vímonos, señora. No haga esto más difícil de lo que necesita hacer. No me toquen. Soy el temio ahora mismo. Intente zafam. Pero su agarre solo se apretó más. Empezaron a arrastrar hacia la salida. Mis pies tropezaban con el metal pulido. Mi mochila se resbaló de mi hombro. Que al suelo y todo se disparan. Mi teléfono, 4 leaves, bálsamo labial, todo esparcido por el sud y llenlo. Grit Patricia desde atrás. Siguiéndonos como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Seguridad lo tirar a la basura donde le corresponde. Esto es lo que les pasa a las personas que intentan estafar hoteles de lujo. Que esto les sirva de lección. ¿Ven el botones? Literalmente pete algunas de mis pertenencias a un lado mientras vamos, riéndonos. Sofía estaba grabando con su teléfono. Otros high speeds también tenían sus teléfonos afuera. Escuché a alguien decir. Esto definitivamente se va a hacer viral. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. No solo por la humillación, sino por el dolor de su hogar en mis brazos, por la injusticia de todo aquello. Estábamos a unos 3 metros de la salida. Podía ver las puertas giratorias acercándose. Frank y Tony prácticamente me levantaban del suelo. Por favor. Suplica, con la voz quebrantando. ¿Dejen que les explique? Guárdeselo, señora, acudió Frank. La hemos visto su tipo antes. Ustedes creen pueden simplemente entrar a lugares como este. Dean. El sonido del elevador ejecutivo cortó el caos. Todo parecía moverse en cámara lenta. La puerta se deslizaba. Estaba él. Adrian, mi esposo. Había llegado antes a casa para sorprenderme. Con su traje gris cabin, maletín en mano. Luciendo cansado pero feliz. Hasta que sus ojos encontraron la escena frente a él. Cómo cambiaba su expresión. Primero confusión, sus ojos entrecerrados, tratando de entender lo que veía. Luego reconocimiento. Esa era su esposa siendo arrestada por el lobby por guardias de seguridad. Y luego furia. Furia pura sin futuro. Su cara se puso roja. Su mandíbula apretada tan fuerte que podía verlo desde el otro lado del lobby. Edith Engans. Su voz retomó por todo el espacio, rebotando en él mi amor y el cristal. Era una voz que nunca le había escuchado usar antes. Dominante, aterradora, absoluta. Todos se congelaron. Las manos de Tony todavía aferraban mis brazos. Pero habían dejado de moverse. Cada persona en ese lobby se volvió para mirarlo. Patricia, que había estado con su fiancé apenas segundos antes, luquía confundida. Adrian se dirigía hacia nosotros, su paso acelerándose con cada zancada. No caminaba. Cagaba. Patricia se adelante, todavía sin entender. Señor, esto no le concierne. Solo estamos retirando una intro. Salten la hora. La forma en que lo dijo no espacio para discusión. Era una orden, final y absoluta. Frank y Tony la soltaron de inmediato, retrocediendo con las manos en alto. Adrian me alcanzó en segundos, sus manos enmarcando mi cara, sus ojos recorriendo buscando heridas. Estás lastimada. Te hicieron daño, Camila, mi amor mi hirem. ¿Ya estás bien? No puede hablar. Solo sacó la besa me derrumbé en su pecho, solozando. Sus brazos me envolvieron, protectos y seguros. Sentí su corazón latiendo contra mi mejilla. Detrás de nosotros, escuché la voz de Patricia, pequeña y confundida. Serio Rodríguez. Yo no sabemos. Y entonces la realización. La sentí en la forma en que el lobby cambió. Dios mío. Dios mío. Él es. Adrian se retiró ligeramente, sus manos todavía en mis hombros, mirándome los ojos. ¿Qué intento ahora mismo? ¿Qué te hicieron? Entre lágrimas, le conté todo. Cada detalle. Simo me habían hecho espera. Simo Jessica me trat como basura. Simo Patricia saber de mí, mi sugiri era un motor de bajo presupuesto. Me acusa de estafar. Simo de John como mi tarjeta de crédito era robada. Simo me llamaron mentirosa cuando di que era su esposa. Simo me agarraron a la fuerza. Simo me arrestaron. Simo pataron mis cosas. Simo me humillaron frente a decenas de personas.
Con cada palabra la cara de Adrian oscusas. Su mandíbula se apretó más mes. Una vena en su frente empezó a pulsar. Cuando terminé, se volvió lentamente hacia Patricia. Ve la mirada que el deo por haber congelado el figo. ¿Qué haciste? No era una pregunta. Era una sentencia de muerte. La cara de Patricia había pasado de roja a blanca en cuestión de segundos. Señor Rodríguez, yo. No se identifica. Si vía. Hizo un gesto hacia mi ropa. Why de inmediato lo lamento. ¿Sabía qué, Patricia? Quiero decir, yo pensaba, tenemos protocolos para. Solo estaba protegiendo los estándares del hotel. Su voz iba diciendo más picuda con cada palabra. Estándares. La voz de Adrian era mortalmente tranquila ahora. Lo cual de alguna manera era más aterrador que los gritos. Tu estándar es juzgar a las personas por su apariencia, agradarlas, humillarlas. Agredir a mi esposa. La palabra esposa rizan por todo el lobby. Un jedio colectivo. Jessica Patia quizá para desmaya. Frank y Tony habían retrocedido varios pasos más. Adrian sacó su teléfono. Harper, presente en el Gran Meridiano ahora mismo. No me importa si estés en una reunión. No me importa si estés en la boda de tu hija. Tienes 15 minutos para llegar aquí o empieza a buscar un nuevo trabajo. El Ciro Harper era el director regional, el hombre de confianza de Adrian. Si Adrian lo estaba llamando esto era muy serio. Adrian se volvió hacia los guardias de seguridad. Frank Tony, ¿verdad? ¿Cuáles exactamente dónde están? Si se mueven un centímetro, los haré arrestar por agresión. Mira a Patricia. Ustedes dos ni piensen en Luego a Jessica. Sal de detrás de mostrador ahora mismo. Jessica lo raba. Por favor, Señor Rodríguez, necesito este trabajo. Tengo préstamos estudiantiles. No puedo. Debiste haber pensado en eso antes de agredir a mi esposa. Antes de llamarla estafadora. Antes de disfrutar humillarla. Me agaché para recoger mis pertenencias espaciadas. Una high-speed, una se armar con un collar. De perlas que había estado observando todo. Se arrodilló para ayudarme. Lo siento mucho, querido. Mi susurra. Debí haber dicho algo. Why tenía razón. Todos subieron haber dicho algo. Adrian me ayuda a levantarme. Su brazo alrededor de mi cintura, manteniéndome cerca. Más high-speed se habían reunido ahora, observando cómo se desarrollaba la escena. Algunos lucen avergonzados, otros impactados. Unos cuantos todavía grababan. 14 minutos después, el señor Harper irrumpió, por las putas, con la cara calada y la corbata tosida. Con una sola mirada a la expresión de Adrian, se puso pálido. Señor, ¿qué pasa? Su personal. Dijo Adrian lentamente, agredí físicamente. Humil públicamente y intenta expulsar a la fusa a mi esposa de nuestro hotel. Nuestro hotel Harper. El que construimos sobre el principio de cuántos merecen dignidad y respeto. Harper me mira, sus ojos abridos de horror. Señora Rodríguez. Dios no. Oh, Dios no. Se volvió hacia Patricia. ¿Qué has hecho? Patricia intenta explicar, sus palabras atropelandos. No dijo quién era. Se veía normal. No se ligan estafados todo el tiempo. Yo sí si supone que sabíamos. Why solo es correcto. Finalmente encontré mi voz. Eso es que esté bien tratar a alguien como basura porque se ve normal. Patricia abrió la boca, luego la cerró. No tiene respuesta. Harper pidió las grabaciones de seguridad del lobby de la última hora. Nos movamos a una oficina privada frente al lobby. Adrian mantuvo su brazo alrededor de mí todo el tiempo. En minutos, Harper tenía el video reproducido. Lo vimos todo. Mi paciencia en el mostrador. Los ojos en blanco de Jessica. La sonrisa cruel de Patricia. La burla. Frank y Tony agarrándome de los brazos. Ven petando mis pertenencias. Sofía grabando y riendo. Cada horrible se capturado en alta definición perfecta. Las manos de Harper temblaban. Esto es inaceptable. Esto es motivo de despido inmediato. Todos ellos. Adrian se puso de pie, su decisión tomada. Retenilos. Y todos ellos. En el lobby principal. Ahora. 5 minutos después, Patricia, Jessica, Frank, Tony, Ben y Sofía estaban formados en una fila frente al mostrador de recepción. Otros empleados se habían reunido, confundidos y asustados. Los huéspedes observaban desde lejos. Adrian se paró frente a ellos, cando habla. Su voz llega a cada rincón de lobby. Construye esta empresa sobre un principio. Trata a las personas con dignidad. A cada persona, rica o pobre. Vestida con ropa de deseador o usando jeans de segunda mano. No importa. Todos merecen respeto. Lo que yo creo que hoy es lo completamente opuesto a todo lo que representamos. Cedió la Patricia. Estás despedida. Tienes 30 minutos para recoger
Las pertenencias personales y abandonar las instalaciones. Seguridad escolta, las rodillas de Patricia flequieran. Pero he trabajado aquí 2 años. Tengo una hipoteca. Tengo hijos. Debiste haber pensado en eso antes de esa. Arrestaron a mi esposa por este suelo como una criminal. Tuviste 2 años para aprender decencia humana básica. Falaste, se movió hacia Jessica. Despedida. Participaste en la humillación. La llamaste estafadora. Tiriste. Por favor. Jessica solo sabe ahora. Haré cualquier cosa. Necesito este trabajo. Lo siento macho. No lo sientes por haberlo hecho. Lo sientes porque te atraparon. Hey. Tony después. Pusieron sus manos en una mujer. Le hicieron daño, la arrestaron. Despedidos. Los 2. Frank intenta defenderse. Solo seguimos a Saradins. Sega a Radines para ser crueles. Sega a Radines para agredir a alguien. Esa es tu defensa. Adrian sacudí la cabeza. Fuera. Ven el botón que había apretado mis pertenencias. Despedida, que había grabado y reído. Despedida. Los 6 se cuadran así en estado de shock. Algunos llorando. Patricia había caído de rodillas, suplicando, pero Adrian no se movía, ni un centímetro. Harper lam a los otros guardias de seguridad para escoltarlos afuera. Uno por uno, los llevaron por las mismas putas polas, que habían intentado sacar a Minnie a la fuerza. La misma salida hacia la que se habían burlado de Missy. El lobby estaba en silencio excepto por los solozos de Patricia mientras se la llevaban. Adrian se volvió hacia el personal restante, y cuando habló, todos escucharon cada palabra. Esto queda absolutamente claro. Este comportamiento nunca será tolerado. Ni aquí, ni en ningún lugar de nuestra empresa. Implementaremos cambios inmediatos que capacitación obligatoria de mercado. Cada empleado. Programas de comprado misterioso. Una revisión completa de nuestras políticas de Anapoli. Tica de cero tolerancia para cualquier tipo de discriminación. Mire a Harper. Usted está en periodo de prueba. Y usted los contrata. Usted los entrena. Esto pasa bajo su supervisión. Tiene 6 meses para demostrar que no volverá a ocurrir. Yo entendido. Harper asentí. Luciendo 10 años más villo. Entendido seguro. No volverá a pasar. Si lo prometo. Adrian tomó mi mano en el elevador. Cuando las puertas se cerraron. Vi las caras de todos en el lobby. Vergüenza, impacto, miedo. Bien debían sentir todo eso. Arriba en la suite penthouse, Adrian me sostuvo mientras lloré. Lloré de verdad. Todo el miedo, la humillación y el dolor salieron a rodeles. Y no dijo nada. Solo me sostuvo, me acaricié el cabello, me dejó sentir todo lo que necesitaba sentir. Cuando finalmente me calmé, se retiró a mi mirada con seriedad. ¿Quieres cambiar la forma en que te visitas? Lo entenderé si quisieras, por seguridad, no. Lo interrumpí. No, Adrian. No voy a cambiar quién soy, porque algunas personas no pueden ver más allá de las apariencias. Lo que pasó hoy fue una prueba. Ellos fallaron. Pero yo no voy a fallar convertir en en alguien que no soy. Él sonríe. La misma sonrisa que me hizo enamorar de él en esa pequeña. Fonda 4 años atrás. Esa es mi chica. En pocas horas, los videos de los huéspedes se hicieron virales. 50 millones de vistas para la mañana siguiente. El hashtag justicia para Camila era tendencia en todo el mundo. La historia estaba en todos lados, medios de comunicación, redes sociales, programas de debate. La gente discutía el clasismo, el trato a los trabajadores de servicio, la importancia de la dignidad. Simo llegamos a las personas por su apariencia. Usé ese momento para lanzar algo en lo que había estado pensando desde hacía un tiempo, una fundación llamada Dignidad para Todos. Proporciona capacitación gratuita para trabajadores de la industria hotelera sobre cómo tratar a cada huésped con respeto. Ofrece becas para personas de bajos recursos que quieren trabajar en la industria. Se asocia con hoteles de todo el mundo para implementar mejores políticas y prácticas. Patricia, Jessica y los Dems. Su crueldad queda ponentemente en el Internet. Cuando posibles empleados buscaban sus nombres en Google, esta historia aparecía primero. No me sentí bien al respecto, pero tampoco me sentí mal. Las acciones tienen consecuencias. 3 meses después, volví al Grand Meridian. Todo el personal había sido reentrenado. Nuevos empleados habían sido contratados con un enfoque en nuestros valores. Cuando entré con los mismos jeans y Rebecca, la nueva recepcionista sonrió con calidez. Buenas tardes. Bienvenida al Grand Meridian. Yo en qué le puedo ayudar. Sin juicio, sin mirada de arriba abajo, solo amabilidad. Tengo una reservación. Daish. Camilo Rodríguez. Perfecto.
Permíteme hacer su check, en de inmediato, Sigora Rodríguez. Was mi permitifal, es un honor conocerla. El programa de capacitación de su fundación cambió mi vida. Es momento justo, hizo que todo valiera la pena. Así esto es lo que aprende todo esto. Nunca sabes con quién estás hablando. Esa persona con jeans gastados tal vez sí duida del edificio. Esa mujer aspecto cansado tal vez sí la esposa de alguien. La madre de alguien, la hija de alguien. Pero aquí está la lección más importante. No debería importar. Tratar a las personas con bondad y respeto porque son humanas. Eso es todo. Esa es la única razón que jams deberías necesitar. Si esta historia te toca, si te hizo sentir algo, de like ahora mismo. Deja un comentario bajo y dime que le hubieras dicho a Patricia si hubieras estado en mi lugar. Y por favor suscríbete este canal porque seguir. Compartiendo historias reales sobre dignidad. Respeto y el poder de tratar bien a las personas. Comparta este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Porque, al final del día, la bondad no costó nada, pero vale todo. Recuerda, nunca sabes a quién estás juzgando. Pero lo más importante es que todos merecen tu respeto, simplemente porque son humanos. Eso es todo lo que debería importar, James. Gracias por escuchar mi historia. Hasta el próximo video.